La Ciudad de México se vestirá de flores. El Museo Egipcio del Cairo pronto abrirá sus puertas. Rafael García Villegas, amigos, amigas de Noticias 22, qué hora, qué programón les tenemos hoy. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos sean a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, nos vamos con la información, porque también llega la primavera y la temporada de festivales. Precisamente el Festival Internacional de la Imagen, que ultima los detalles para su 12ª edición, Rafa. Y la India es el invitado de honor. Para la universidad, la cultura es una responsabilidad, es una obligación constitucional. Pero no solo eso, es a su vez un pilar en la actividad cotidiana de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Esta mañana en el Museo Nacional de Culturas Populares, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dio a conocer el programa de la 12ª edición del Festival Internacional de la Imagen, un encuentro multidisciplinario que incentiva el consumo de la cultura, principalmente en la comunidad universitaria. Tendremos a los pueblos indígenas como eje temático. ¿Cuál es la intención de este tema? Pues bueno, sensibilizar a través de las imágenes, de las ideas, sobre la importancia, el respeto, la permanencia de los derechos humanos. Este festival hoy alcanza 78 países, entonces ha alcanzado más de lo que se tenía en mente. Habrá 109 actividades en el programa. Encontraremos exposiciones, conferencias, talleres y charlas, pero también se incluyen algunas proyecciones hechas con la ayuda del Instituto Mexicano de Cinematografía. Este 2023, la India será el país invitado de honor, por lo que también se han considerado sesiones de yoga, entre otras propuestas. Esto contribuirá a que los universitarios, los hidalguenses y los mexicanos conozcamos más a la India. Conocer sobre su gastronomía, su religión, sus costumbres, su danza, su música, su folclore, el cine, el deporte. El fotógrafo neerlandés Bob Schalwick, además de impartir la conferencia Observar, recibirá un homenaje como reconocimiento a sus más de 60 años de trayectoria artística. El Festival Internacional de la Imagen se realizará del 20 al 28 de abril en 27 espacios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, teniendo como sede principal el Centro Cultural La Garza de Pachuca. Si desean consultar el programa, pueden acceder a la página, las redes o bien la nueva aplicación oficial del encuentro disponible para Android y iOS. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este trascendido llega desde Guadalajara, Jalisco. Así va a honrar la FIL la memoria de Raúl Padilla. A través de un comunicado emitido este miércoles 12 de abril de 2023, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara anunció que operará sin presidente desde su edición 2023 y hasta el año 2025. La decisión se toma a manera de homenaje tras el reciente fallecimiento de Raúl Padilla López, quien ocupaba el cargo. El rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, dio a conocer que no nombrará a ningún presidente para la FIL de Guadalajara en lo que resta de su gestión, y que será hasta 2025, bajo la gestión de su sucesor, que se elija al nuevo presidente de la segunda feria del libro más grande del mundo. Las funciones operativas, administrativas y jurídicas dentro del Consejo de Administración y correspondientes a la presidencia de la FIL Guadalajara serán asumidas por la directora de la feria, Marisol Schultz. México se suma a las celebraciones de la independencia israelí. Y el arte vuelve a ser embajador y vínculo entre naciones. Este 2023 se celebran 75 años de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. Un artista mexicano participa en esta conmemoración con un mural de 5 metros de alto por 44 de largo que recorre 4.000 años de historia del pueblo judío. El hecho de plasmar 4.000 años de antigüedad no es fácil, es un riesgo en todo sentido, porque hay que primero conocer la historia, no solo la historia del judaísmo, la historia universal.
Elías representa también a un rito judío de la circuncisión, por eso lo ves con un niño y ves la silla de Elías, que es muy famosa o reconocida cuando se lleva a cabo ese ritual. Carrasco Bretón, quien ha realizado más de 70 murales, emplea un peculiar sistema compositivo en sus obras, creado por él mismo. Siendo maestro de matemáticas, al descubrir las cónicas de Apolonio, yo dije, esto me puede servir para crear un método. Y entonces inventé un método donde uso cónicas que son hipérbolas, círculos, parábolas, ¿sí? Elipses. Llama la atención los materiales y el sistema constructivo. El maestro desarrolló una técnica propia. Como yo había salido de la Facultad de Química, había estudiado Ingeniería Química, llevé una materia que se llamaba polímeros y plásticos. Esa técnica consiste en un bastidor de poliéster, de fibra de vidrio, pero no es tan sencillo, tiene que tener una formulación para que no se craquele. Como tú preguntabas, y esto puede ser enrollado y transportado por barco, por avión o por algún otro medio, un tráiler. Tras un breve periodo de exhibición en la Ciudad de México, el mural viajará hacia su destino final, el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv. Noticias 22, Laura Barrera. Bueno, pues allá en el aeropuerto de Tel Aviv estará exhibida esta pieza. Es un gran logro, ¿no? Un artista mexicano que tiene una presencia tan importante a nivel internacional. Por eso hacemos la referencia de cómo el arte tiende puentes y debería tender los puentes y solucionarse todo con arte, cultura y ciencia. Y a propósito, la memoria del escultor y pintor Federico Silva se vuelve a hacer presente. Y esto con un par de experiencias de arte en movimiento. Dos filmes en formato 16 milímetros creados en la década de los 70 por el artista Federico Silva en colaboración con Vicente Silva fueron proyectados en la Cineteca Nacional bajo el nombre Dos experiencias de arte cinético. Son dos aproximaciones desde el cine, de una experiencia que buscó capturar desde una aproximación sensorial esos experimentos que Federico Silva, pionero en el arte cinético en México. Estas cintas fueron localizadas en la Filmoteca de la UNAM. La primera que se proyectó fue el cortometraje titulado Obsesión de la Forma. Es una suerte de ballet mecánico, es una suerte de documental donde aparecen muchas de las esculturas cinéticas de Silva. Muchas de ellas ya no existen, que por eso se vuelve un material fílmico invaluable, un documento histórico invaluable, y que aparecen en funcionamiento. También se presentó la pieza titulada Documental Experimental. La película es un positivo 16 milímetros a color, sin sonido, que está intervenido de manera fotoquímica y manual. Es decir, cada uno de los fotogramas, Federico Silva los estuvo devastando, pintando, utilizó material de archivo, que le llaman found footage o cine encontrado, y lo fue incorporando, digamos, en esta cinta. Esta obra fue musicalizada en vivo por Fermín Martínez con sintetizadores. Bueno, desde mi aportación hay un intento por sumarle una especie de dramaturgia para que estos sentidos que probablemente pueden ocurrir se pongan hoy en día en contexto al observarlo, ¿no? Al vivir la experiencia de verlo, ¿no? Estas proyecciones formaron parte de las actividades de la exposición Federico Silva, Lucha y Fraternidad, el triunfo de la rebeldía, que se encuentra en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Un artista fundamental para entender sobre todo ese tránsito del arte moderno hacia lo que se conoce comúnmente como arte contemporáneo. Entonces la invitación está abierta para que nos puedan acompañar en estos últimos días. Con imágenes de Javier Contreras y Juan Manuel Arcos, informó Óscar Cortés. Ahora los invitamos a conocer el proyecto Arteria. El reporte es de Rodrigo Peredo. Las artes y su exhibición adquieren una nueva forma en la colonia obrera gracias a un singular proyecto para creadores y para el público en general. En el número 231 de una agitada Isabel la Católica irradia una cartulina de color amarillo que, con trazos de pintura oscura, nos invita a pasar, a ver y a preguntar. Es uno de los accesos al Centro Arte Obrera, donde desde el 28 de marzo se realiza el proyecto Arteria.
son procesos creativos abiertos al público, es decir, vienen los vecinos y vienen alumnos de escuelas y dialogan con los artistas. Surge en un diálogo con Antonio Gritón, que es un artista visual también, y yo desde siempre he pensado que en realidad si en el arte existiera algún elemento de subversión positiva, por supuesto, es justo en el proceso creativo. Al pie de estas columnas y bajo las paredes de concreto, las obras dejan de ser protagonistas en el ejercicio artístico. Ahora, el ir y venir, la espera y la ejecución de los creadores se transforma en algo más para admirar y entender. Estamos muy acostumbrados a ir a los museos, bueno, los que van a los museos todavía, y ya ver las obras ahí expuestas, y es interesante ver cómo hacen los procesos, los materiales que ocupan, las técnicas, porque uno piensa que solo son pinceles y pintura, ¿no? El simple hecho de convivir es algo que genera una comunidad artística también aquí, y siempre es bienvenido, siempre entre nosotros es un privilegio, es una oportunidad. Claudia Lugo es una de las artistas en el proyecto y tiene más de 2 décadas de experiencia en el mundo del arte. Su obra se ha expuesto tanto en México como en otras latitudes. Ella trabaja in situ con los tejidos en alambre de cobre, níquel y latón. Ha sido un placer explorar este material, la verdad es que me ha dado muchas satisfacciones. Empecé como un proceso meditativo, tratando de recordar lo que mi abuela me enseñó, y fue un vínculo que me unió al metal. Mañana y tarde, alrededor de 15 artistas trabajan sin parar, entre ellos Alberto Castro Leñero, Beatriz Canfield, Rubén Rosas, Cristina Ochoa y Oscar Rato. Estoy trabajando con técnicas como temple y eso, pero aquí, dada las circunstancias, estoy haciendo como técnica mixta. Ya llevo algunos años haciendo esto. ¿Aproximadamente cuántos días ha invertido a esta obra? 2 semanas, unos 10 días más o menos. Eduardo Barajas y Antonio Gritón esperan que pronto se pueda dialogar con otras instituciones, principalmente de carácter educativo, para programar visitas con estudiantes y, por qué no, replicar este modelo de apreciación en todo el país. Se está creando un proyecto muy original, o sea, muy creativo, y sobre todo pues muy ilustrativo para los alumnos y los vecinos que han venido a verlo. Los creadores trabajarán en Artería hasta el viernes 28 y posteriormente todo el espacio se transformará en una sala de exhibición. Por lo pronto, pueden acercarse y ver los procesos cualquier día de la semana en un horario de 11 a 7. Para más información, estén al pendiente de las redes sociales de Arte Obrera. Hemos llegado al final y yo devuelvo los micrófonos al estudio. Recordarán que el pasado 31 de marzo les informamos en este espacio informativo que la escritora Elena Poniatowska sería reconocida con la medalla Belisario Domínguez. Bien, pues el día de hoy el Senado ratificó el reconocimiento y confirmó que la entrega va a tener lugar el próximo miércoles 19 de abril. Y amigos, Rafa, por supuesto, aquí les vamos a tener toda la información. Y con esto nos vamos a una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Volvemos. Por una ciudad más justa, por una ciudad mejor, el respeto a nuestro voto se construye con amor. En tu pueblo, barrio, colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en quien confiar. Por una capital con justicia electoral, por una capital con justicia electoral. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. La música, las artes plásticas y demás expresiones culturales son un vínculo con los jóvenes para provocar y fomentar el gusto por la lectura. Estamos con la X en la frente y le invitamos a acompañarnos.
Javier Aranda Luna y Gretel Luengas presentan Con la X en la frente, México en la cultura y la cultura en México. Sábados, 19 horas. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. Llegó el momento de celebrar nuestro patrimonio. Todo listo para el INAFest. Más de una docena de actividades para toda la familia ofrecerá durante 3 días la segunda edición del INAFest en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos. Para nosotros este INAFest representa la oportunidad de mostrar parte de lo que hemos venido trabajando tanto en el Centro INA como en el museo. Bajo el lema Celebremos nuestro patrimonio, este encuentro cultural ofrecerá la reapertura de la ventana arqueológica ubicada en el acceso de este recinto, así como diversos conversatorios. Tenemos talleres para niños, vamos a tener, ahora que estamos colaborando con la Secretaría de Turismo y Cultura del Gobierno del Estado, vamos a tener una sala de lectura de ellos, vamos a tener venta de libros de Lina con muy buenos descuentos como siempre. Tenemos una exposición en la terraza trasera que conmemora los 84 años de Lina. Además, el público podrá disfrutar de documentales y conocer los nuevos contenidos del museo. Este tipo de cosas son las que vamos a poder obsequiarles a nuestros visitantes, ¿no? Y digo obsequiar porque todas las actividades del INAFest son gratuitas, pero no solo eso, sino en un gesto de este ánimo de obsequio y gratuidad, la propia entrada al museo durante los 3 días del INAFest, el jueves, el viernes y el sábado, será gratuita. Este festival se llevará a cabo del 13 al 15 de abril. Todo esto que les estamos ofreciendo, estamos seguros que los va a transformar, los va a enriquecer. Noticias 22, Óscar Cortés. La agenda contemporánea, las distintas crisis que atraviesa el planeta, nos llevan a plantear nuevas rutas para salir de este laberinto. La falta de incidencia del pensamiento crítico en las políticas públicas, el desgarre del tejido social, la autocensura y la desesperanza actual motivan el encuentro La Crítica en su laberinto. ¿Qué hacer?, que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y propone una reflexión sobre el papel de la sociedad en estos temas. Este foro lo que busca es que distintos gremios, distintos áreas de la experiencia humana, empecemos a generar un diálogo al interior de estos espacios, tratando de rearticular una sociedad que hoy pareciera está desgarrada o fragmentada. ¿Qué hacer frente a la renuncia de la agenda ecológica? ¿Qué hacer ante el abandono de la investigación científica? ¿Qué hacer para exigir respuesta a las demandas feministas? ¿Y qué hacer ante la falta de respuesta y atención a las violencias y la erosión democrática? Son algunas de las preguntas que se responden en este foro por parte de especialistas como el político y académico José Woldenberg, la antropóloga Marta Lamas, el abogado José Ramón Cosío, los biólogos Julia Carabias y Antonio Lascano y el antropólogo Roger Bartra. Lo que hay es un pensamiento crítico que está atorado, me parece, atorado en las mesas de análisis, atorado en las redes sociales, atorado en las columnas de opinión, atorado en la discusión pública, pero que no está pudiendo transitar hacia acercarle a las autoridades las soluciones que la academia, los colectivos de víctimas, los distintos gremios han estado trabajando durante años. La crítica en su laberinto ¿Qué hacer? Incluye 13 mesas de diálogo que se realizan de forma híbrida. Las sesiones presenciales se llevan a cabo en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario y el encuentro termina el 29 de junio. Noticias 22, Karen Rivera.
Como les hemos comentado, el Cerro del Mazapán está atrapado en un lío legal que amenaza su existencia como reserva ecológica. Ante ello, los vecinos, activistas y escaladores intentan que este pequeño pulmón de Naucalpan se anexe al Parque Nacional de los Remedios, que sí está considerado como área natural protegida. Y bueno, pues un asunto muy complicado. Vamos a continuar con este serial que Katia León nos ha preparado. En la entrega anterior le comentamos que el Cerro del Mazapán presta al municipio de Naucalpan un importante servicio ambiental: reducir la temperatura de las islas de calor. De acuerdo con Ciencia UNAM, las islas de calor se acentúan en algunas ciudades debido a los materiales de construcción y la falta de vegetación. En zonas densamente construidas, el suelo de concreto, pocas áreas verdes y pocos cuerpos de agua favorecen que la radiación solar se disperse más lentamente. Las áreas verdes tienen múltiples valores. Uno es su biodiversidad. Quizá el más importante, hablando dentro de la urbe, es reducir las islas de calor, proporcionar oxígeno y también proporcionar un espacio recreativo donde la gente aprenda a convivir con la naturaleza y aprenda a través de la educación la famosa huella ecológica, ¿no? Entonces, estas zonas, independientemente de su diversidad, prestan servicios ambientales hidrológicos. Lo que ahí llueve se capta y se va al manto acuífero, disminuyen el calor, conservan la fauna nativa, conservan la flora nativa. A mí me parece que tiene un valor natural grandísimo, incluso paisajístico. El biólogo Gustavo García ha documentado la existencia de especies nativas en el Mazapán, como huizaches, salvias, dalias, flor de campana, mirasoles, lirios aztecas, helechos y plantas suculentas. Pero como le hemos informado, este insólito lugar está en riesgo, atrapado entre el litigio agrario entre el FIFONAFE y el Estado de México, por un lado, y la pelea entre diferentes grupos de vecinos, por el otro. Aquí tenemos una cuestión de intereses. Están vecinos neutrales que quieren reforestar o hacer limpieza, que son agredidos por vecinos que consideran que si el juicio va a su favor, es decir, el FIFONAFE gana, digamos, entonces ellos van a ser los propietarios de lo que acabamos de ver. Los vecinos agresores han ido ocupando indebidamente la zona y son agresivos con los vecinos que practican el deporte de escalada, que son activistas y que buscan que el lugar se anexe al área natural protegida del Parque Nacional de los Remedios. Por el contrario, los vecinos invasores buscan impedir esta práctica extrema y apropiarse del Mazapán, como se pudo atestiguar durante el recorrido que la directora general de Medio Ambiente del municipio de Naucalpan organizó para Canal 22. Las imágenes no mienten. Trabajadores de la construcción ya habían excavado los cimientos de una obra más dentro del predio, al lado de otras ya consolidadas. Ante la desprotección del lugar y el avance de las construcciones irregulares, en 2022 los vecinos escaladores y activistas interpusieron un juicio de amparo, acusando de actos de omisión al secretario del Medio Ambiente de Naucalpan, Estado de México, y al delegado de la Procuraduría de Protección al Ambiente, Delegación Zona Metropolitana del Valle de México, por no realizar las acciones necesarias para proteger de las invasiones a esta reserva ecológica. El asunto llegó hasta la mañanera. Le comentamos mañana. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Vamos a recorrer el mundo. Después de 2 décadas inician las visitas piloto en el recinto que resguarda la milenaria historia egipcia. Los primeros indicios de lo que parece ser la muy esperada inauguración del Gran Museo Egipcio en El Cairo son las visitas piloto anunciadas el pasado mes de marzo por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto. El Gran Museo Egipcio de El Cairo reemplazará el antiguo recinto del mismo nombre, inaugurado en 1902 y ubicado en la Plaza Tahrir. La construcción del Gran Museo Egipcio se remonta a principios de 2002, cuando se convocó a un concurso de arquitectura, al que respondieron 1.557 solicitudes de 82 países. De esas, 20 propuestas fueron seleccionadas, quedando finalmente a cargo la compañía Henang Peng de Dublín, Irlanda.
Ubicado a 2 kilómetros de las pirámides de Giza, con un terreno de alrededor de 50 hectáreas, el nuevo recinto albergará más de 50.000 obras de la época faraónica y se perfila como el museo arqueológico más grande del mundo dedicado a una sola civilización. La construcción inició en 2004 y se planeaba su inauguración para 2022, año en el que se cumplieron 2 siglos del desciframiento de la escritura jeroglífica y el centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. No obstante, la primavera árabe en 2011 y posteriormente la pandemia de COVID-19 afectaron el desarrollo de este monumental recinto, para el cual se estima una inauguración a mediados o finales de 2023. Esta noche en Debate 22, para hablar de los peligros de la inteligencia artificial, Kimberly Armengol recibe al presidente y fundador de Mática, Andrés Velázquez, al politólogo y analista Nuño Rodríguez y al director editorial de UX Marketing, Eduardo Navarrete. No se pierdan esta charla al término de Noticias 22. Bueno, un tema que permanentemente ha estado aquí en nuestros contenidos, Rafa. Ha ido en escalada, y no solo por la creación de arte, la venta de arte y cultura, sino también por el desplazamiento laboral, que será uno de los temas que se aborda esta noche en Debate. No se lo pierdan. Regresamos en un instante. Por exceso de sodio, el brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Ganan los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Desde niño, Manuel ha padecido una serie de inflamaciones espontáneas, acompañadas de dolor, que en sus 32 años de vida los médicos no habían sabido explicar. Él es uno de los 8 millones de mexicanos y de las 300 millones de personas en el mundo que tienen una enfermedad rara, y recién se enteró de ello gracias a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la UNAM, la UDER, inaugurada en junio de 2022. Mi esposa me muestra una nota que salió precisamente de aquí del instituto. De acuerdo a lo que decía la nota, pues bueno, llegan aquí muchas personas que pues no han coincidido con un diagnóstico definitivo, un diagnóstico que ya les permita una recuperación. Pero en general se acepta que si una enfermedad tiene una frecuencia de 1 en 2000 o menor, se le clasifica como enfermedad rara. Aunque en México se reconocen apenas 20 enfermedades de este tipo, se calcula que existen de 8,000 a 10,000 de ellas, por lo que hay todavía mucho por investigar. Si bien se sabe que algunos de estos padecimientos pueden ser causados por agentes infecciosos o factores ambientales, el 80% de ellos son de índole genético. La mayoría del personal somos médicos genetistas que estamos entrenados en el área clínica de genética médica y en el análisis bioinformático y de los estudios moleculares para poder hacer el diagnóstico. Para realizar este tipo de diagnósticos, además de revisar los antecedentes familiares y expedientes clínicos, los especialistas revisan a fondo la información genética de cada individuo. Como tenemos 23,000 genes, más o menos se analizan 2 billones de letras, lo cual pues es un análisis muy amplio que toma tiempo. Alrededor de 2 meses podemos tener un diagnóstico. Para los médicos de la UDER, esto equivale a ponerle nombre y apellido a enfermedades que se escondían en el anonimato. Y, lo más importante, tratar los padecimientos ya no con suposiciones, sino con evidencias irrefutables. Cualquier persona en una situación parecida puede acercarse para saber si es candidata a ser atendida en la UDER. Ya ahorita los tratamientos que me han estado dando ya son directos o ya trabajan directamente sobre el padecimiento. Durante décadas, Manuel no sabía a qué se debían sus malestares. Hoy, gracias al diagnóstico de la UDER, él está consciente de que responden a la mutación de uno de sus genes, algo que por fortuna, como también le corroboraron en la unidad, no le heredó a su hija. Un futuro distópico parece encontrar su única esperanza en la luz del otro.
El colectivo Teatro Sin Paredes regresa al Centro Cultural del Bosque y a través de la obra La Luz del Otro propone un viaje al 2123, una época donde la guerra y las pestes prácticamente han acabado con el ser humano. La última persona en el mundo, el rostro encuentra la máscara. La máscara encuentra el rostro. Ya se sabe en el teatro. Son dos personajes que están jugando a reencontrarse en un mundo pues devastado por todo lo que vemos todos los días, en realidad, como está potenciada esa situación. Y Bernardo y Diana están jugando a reencontrarse, a ver si le encuentran sentido a seguir existiendo juntos. Los actores en esta propuesta de Sergio López Vigueras, dirigida por David Salmon, conservan sus nombres reales para de alguna forma decirnos qué tan próximo está este futuro sombrío que tanto vemos en el cine, la televisión o la literatura. Sergio intenta, y siempre lo platicamos mucho en los ensayos, como decirnos, es un juego que podríamos jugar cualquiera de nosotros, ¿no? Es decir, ese futuro está próximo, dice mi personaje, está mucho más cerca de lo que creemos, ¿no? O sea, esa imagen del apocalipsis hollywoodero, pues está más cerca de lo que creemos, entonces lo podrías jugar tú, lo podría jugar cualquiera. Es como ficcionemos todo lo que queramos, pero con un cable a tierra, para que eso tenga una repercusión también un poco en nuestras vidas reales, no desde lo moral, sino desde la reflexión cotidiana, ¿no? Si viviéramos en las mismas circunstancias que Diana y Bernardo, aparentemente los últimos humanos en el planeta Tierra, ¿cuáles serían nuestras posibilidades? ¿Podríamos vivir solos? ¿O el otro sería nuestra razón única para vivir y seguir adelante? El otro es algo particular, es particular en la medida en que pues, es una máscara, es alguien seductor, particular, especial, me gusta cómo se ríe, su personalidad, etcétera, tal. Ese es el otro máscara, el otro rostro, no es en sí negativo, es maravilloso. Pero cuando se rompe ese rostro y se rompe esa máscara, atrás sale alguien universal, algo que es igual absolutamente en todos. La verdad es que yo sí creo que el otro sí te salva, o para irse a la mierda juntos, o para tratar de hallar sentido, aún en la discusión. Cuesta trabajo verdaderamente dimensionar la profundidad que hay en la mirada del otro y de verdad encontrarse. Me acuerdo mucho de una frase de Elena Garro que decía, nadie se salva solo, uno se salva en el otro. La Luz del Otro se puede ver en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo hasta el 7 de mayo. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Con esta propuesta, varios lugares emblemáticos del primer cuadro de la ciudad literalmente florecerán. Después de un largo periodo, regresa el Festival de las Flores con una segunda edición. A partir de mañana, jueves 13 de abril, colores y pétalos inundarán las calles del centro histórico capitalino. Surgió antes de la pandemia, promovida desde el Fondo Mixto de Turismo de la Ciudad de México, y que decidimos, en coordinación con un sector importante de la comunidad empresarial del centro histórico, retomar y relanzar como parte de una estrategia más amplia que estamos trabajando para fortalecer al centro histórico en términos turísticos, económicos. Para este festival se han considerado hasta ahora más de 50 montajes florales en diferentes puntos del centro histórico. Se abrió una convocatoria y poco a poco se inscribieron diferentes recintos. Tenemos una participación dispersa en varias calles, aunque mañana vamos a arrancar en Madero. Algunos establecimientos muy simbólicos del centro histórico, como los restaurantes del Cardenal, algunas de las sucursales de Sambors, los Azulejos, etcétera, van a participar. Algunos museos, como el Museo de la Ciudad de México, el Museo Numismático, el Museo del Templo Mayor, A decir de Oropesa Morales, la economía de la zona no ha recuperado su estabilidad después de la pandemia. Vamos en una ruta de crecimiento importante. Los negocios reportan actualmente un nivel de actividad como del 70% con relación a previo a la pandemia. Entonces, todo lo que podamos hacer este año, pues va orientado a que podamos llegar a los niveles del 100% o más. Para el mes de junio o posiblemente julio, se organiza un mes de ofertas y en septiembre se realizará un festival gastronómico.
Los recintos o los comercios que se quieran sumar al segundo Festival de las Flores pueden registrarse todavía en la página de la autoridad del centro histórico o simplemente decorar su fachada. Los arreglos florales permanecerán hasta el 16 de abril. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Guionista de Amores Perros, 21 gramos, Los tres entierros de Melquiades Estrada y Babel. Al lado del director Alejandro González Iñárritu, escribió sobre 3 historias contradictorias, pero conectadas en la Ciudad de México, las que luego dieron forma a Amores Perros. Es el cineasta y escritor Guillermo Arriaga. Yo sí creo que Amores Perros fue el que mostró que se pueden hacer las cosas. Que una película podía ser exitosa a nivel comercial y exitosa a nivel de crítica y a nivel de festivales. Y aparte una película con la que la gente se identificó. Desde niño soñaba en grande y ha ido cumpliendo sus metas. Con una botella de Coca-Cola a los 8 o 9 años y agradecía a mi Oscar. Había 4 cosas que me quería ganar: el Oscar, Cannes, el Nobel y la Copa del Mundo. Eso era Premio Alfaguara de novela por Salvar el Fuego. Algunas novelas de Guillermo Arriaga cuentan historias que precisamente tienen su origen en donde vivió y creció. Vuelvo a mi calle porque hay historias ahí que me siguen resonando dentro de mí, ¿no? Que me parece muy importante contar. Y yo agradezco haber crecido en esa calle. Hay historias reales de lo que yo viví que creo que vale la pena que se cuenten. Grabó 21 gramos protagonizada por Sean Penn y Naomi Watts. Volvió a colaborar con Iñárritu para cerrar la trilogía de muerte con la cinta Babel, protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett. Mira, se me ocurrió un concepto de hacer películas con diversos directores en lo que se llaman películas ómnibus sobre aquellos temas de los que no hablamos en la mesa. Religión, sexo, política. En su más reciente obra literaria, Extrañas, una historia que se desarrolla en la Inglaterra del siglo XVIII, se impuso retos. Solo usa palabras anteriores a 1790 y no tiene un solo qué. Noticias 22, José Antonio Hernández. A 100 años de su natalicio evocamos la memoria de la autora de Algo le duele al aire. La primera imagen de Dolores Castro que viene a la mente es la de su serena amabilidad, seguida de su rica palabra. En su prolífica vida, dedicada a las letras, transitó por la poesía, la narrativa, el ensayo y la crítica literaria. Pero otra de sus perdurables contribuciones de gran calado es, muy probablemente, la que imprimió en generaciones de estudiantes y escritores, desde la literatura, en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Escuela de Periodismo Carlos Septién y la Escuela de Escritores de la SOGEM, entre muchas otras. Su primera vocación fue el Derecho, licenciatura que estudió en la máxima casa de estudios. De ahí, otro camino, la maestría en Letras Modernas, también en la UNAM. Después en la Universidad Complutense de Madrid, sus estudios en Estilística e Historia del Arte, y en la NUYES, Lingüística y Literatura. Dolores Castro ejerció la palabra desde diversos frentes, desde su poesía en El corazón transfigurado, de 1949, ¿Qué es lo vivido?, de 1980, y en su última publicación, en 2015, Algo le duele al aire. También está su novela La ciudad y el viento, de 1962, y su ensayo Dimensión de la lengua, en su función creativa, emotiva y esencial. Acá subtítulos que dan cuenta de su inquietud literaria, pero también existencial. Navegó en las letras como jefa de redacción de Barcos de Papel y miembro del Consejo de Redacción de Suma Bibliográfica, colaborando con sus textos en estas y otras publicaciones, como Fuensanta, La palabra y el hombre, Nivel, Poesía de América y Revista de la Universidad Iberoamericana. Pero Dolores Castro, nacida en la capital hidrocálida el 12 de abril de 1923, también hizo de la palabra escrita palabra viva
como productora radiofónica en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y en Radio UNAM, de la que también fue fundadora. En televisión, condujo Poetas de México en Canal 11. Su labor fue reconocida con los Premios Nacionales de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz y Mazatlán, entre otros. Por sus aportaciones y trayectoria, Dolores Castro recibió un homenaje por parte del IMBAL en 2008 a sus 85 años de vida y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de lingüística en 2014. Por su vida y su obra, hoy recordamos a Dolores Castro en el centenario de su natalicio. Con 20 años de tradición, el Festival Barcelonés consagrado al documental musical encuentra ecos en nuestro país. Guadalajara, Jalisco recibirá la primera edición de Inédit, un encuentro musical que conjuga proyecciones de películas, charlas y conciertos. Te platico que Inédit nace en Barcelona hace ya 20 años y es un festival que se especializa en documental musical. Tiene réplicas en Alemania, en Países Bajos, en Brasil, en Chile y bueno, ahora decidimos traerlo acá a México. Del programa destaca la presencia de Antonio Sánchez, quien musicalizará en vivo la película Birdman, dirigida por Alejandro González Iñárritu. Durante la proyección, hará pausas para comentarle al público cómo resolvió musicalmente algunas partes de la película. Él va a explicar un poco cuál fue su motivación y su proceso creativo, y mientras está la película, él va a tocar, porque realmente la película es pura batería. Va a hacer pausas mientras va a decir, bueno, este sonido se me ocurrió voltear los platillos y lo diseñé de esta manera. La cantante y compositora inglesa Joss Stone ofrecerá un concierto. Es la artista británica más joven en recibir un Brit Award y en tener una canción como número 1 en Reino Unido. Su característica voz de mezzosoprano la han hecho vender 15 millones de discos en el mundo. Para ver a Joss Stone, ya tenemos un 2x1 que estamos en más o menos a 700 pesos. Que por cierto le abre Sara Valenzuela, que es una gran cantante. El músico y compositor argentino Dante Spinetta engalanará la ceremonia de inauguración, presentará un documental y ofrecerá un concierto. También dará una charla sobre su proceso creativo. Tenemos también una exposición de fotografía de Fernando Aceves con fotografías que le tomó a los Rolling Stones cuando estuvieron acá en México. Además tendrán una experiencia en realidad virtual. Los asistentes podrán escuchar la canción Corazón delator de Gustavo Cerati mientras simulan una caminata en el bosque. El Festival Inédit se realiza del 28 de abril al 2 de mayo. Los boletos ya están a la venta. Noticias 22, Julio López. Música y libros al regresar. Seguimos con más aquí en Noticias 22. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Somos inevitablemente entrometidos. No podemos dejar de mirar, de tocar, de preguntarnos el porqué de las cosas. Hagamos un recorrido por algunas corrientes filosóficas y conozcamos a sus principales exponentes. No fuisteis hechos para vivir como brutos, sino para perseguir la virtud y el conocimiento. Esto es Filosofía, miércoles, 22:30 horas. MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacable, Sky, Dish, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine.
Hoy en punto de las 9 de la noche vamos a hablar de los riesgos de la inteligencia artificial, si verdaderamente los humanos nos vamos a convertir en obsoletos, si nos van a dejar sin trabajo, qué es lo que pasa y cuáles son los riesgos a las 9 por Canal 22. Hoy, 21 horas. Los fantasmas, metamorfos y seres marginados que escaparon de la pluma de Adela Fernández son rescatados en esta publicación. Adela Fernández es una escritora poco conocida. En el legado de la autora, quien falleció en el 2013, encontramos 3 libros, los cuales son El perro o el hábito por la rosa, Duermevelas y Vago espinazo de la noche. Sin embargo, hoy en día, en la búsqueda de darle reconocimiento a sus textos, el Fondo de Cultura Económica reúne sus 2 primeros cuentos. Adela Fernández era una gran observadora de las grandes instituciones, ¿no?, que dan forma y sentido al individuo, sobre todo la familiar, a través del filtro de lo fantástico, de lo maravilloso, pero donde toda la violencia se muestra así totalmente descarnada, ¿no? Y generalmente Adela Fernández muy preocupada porque esto suceda en términos artísticos, es decir, que se concentra el efecto, utiliza a niños, ¿no?, sobre todo para que el efecto sea mucho más poderoso, ¿no?, para que el efecto surja más, tenga más potencia. Su obra está rodeada de mucho misterio, pues en un inicio fue publicada en editoriales independientes, por lo que era más bien reconocida por ser hija de Emilio, el Indio Fernández. Cuando muere su padre, ella es nombrada como heredera universal del legado material y simbólico de su padre, y por algunas entrevistas ella declara que pues, se dedicó casi por completo al cuidado de la fortaleza, ¿no?, y del legado material de su padre, y eso impidió que pudiera seguir con su escritura. Adela fue una escritora multifacética, ya que también realizó obras de teatro, guiones cinematográficos, poesía y ensayos. Podemos leer en ella a una mujer interesada en la conducta humana y en su existencia, por lo que encontramos una crítica a la sociedad bajo el discurso de lo irreal y lo fantástico. Noticias 22, Ileana Luna. La fe y la devoción no solo recae en artistas consagrados. Vamos a hacer un viaje de 10 siglos por medio de los exvotos. El notable muralista Diego Rivera estaba convencido de que la expresión plástica conocida como exvoto o retablo votivo expresa lo más intenso del espíritu popular. Más aún, llegó a decir que se trata de la única pintura verdaderamente mexicana. Pese a ello, son contados aún los trabajos e investigaciones que buscan difundir en un lenguaje accesible para cualquier persona la historia de esta tradición pictórica. El libro, por un favor recibido, Exvotos mexicanos del siglo XIX al siglo XXI del historiador del arte Raúl Cano Monroy, busca contribuir a esta labor. Decidí hacer un libro, una monografía, en la cual se habla la evolución del exvoto, porque la gente piensa que el exvoto siempre fue así, y no. Es importante mencionar que este libro es el primero en el cual habla de cómo era el exvoto del siglo XIX, XX, y cómo hay un declive en la década de los 80. En esta publicación, resultado de más de 14 años de investigación, Cano Monroy hace una reconstrucción exhaustiva de la evolución, auge y decadencia del retablo votivo, tomando como referencia los últimos 200 años. Explica también las cualidades formales de la plástica votiva y sus principales temáticas. El relato concluye con la aparición del exvoto contemporáneo, que tiene 2 vertientes fácilmente identificables, una que imita los exvotos de antaño y otra más transgresora que se desvincula de la práctica religiosa. En el libro hablo de esto, de esta cuestión de que empezaron a haber pintores aficionados ya a principios del siglo XXI que empezaron a hacer estas paráfrasis del exvoto utilizando los mismos materiales de antes. Este nuevo exvoto ya no tiene nada que ver con la iglesia, o sea, ya es una cuestión más de coleccionismo para evolucionar en temas que no tienen nada que ver con la religiosidad, por ejemplo, la infidelidad, la prostitución, la diversidad sexual.
Por un favor recibido, Exvotos mexicanos del siglo XIX al siglo XXI es una publicación de Talamontes Editores. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Es perro, es robot y su misión es servir y proteger. La escena parece salida de una película de ciencia ficción. Se trata de la presentación de DigiDog, realizada este martes en Times Square, en Nueva York. DigiDog es el nombre que ha recibido un robot mecánico de alta tecnología con forma canina y que fue presentado por el alcalde de la metrópoli, Eric Adams, el comisionado de policía de la Gran Manzana, Keechant Sewell, y otros oficiales. Adams señaló que DigiDog ya salió de la perrera y que pasará a formar parte de las herramientas que se emplearán. DigiDog había sido liberado en 2020 por el entonces alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien recortó la duración del contrato de este dispositivo ante las críticas. El alcalde Eric Adams, de filiación demócrata y anteriormente oficial de policía, aseguró que no cederá a las presiones que se ponen a este perro robot de 32 kilogramos y controlado a distancia, ya que se planea poner en operación para situaciones de riesgo como toma de rehenes. El alcalde agregó que esa es la manera en que opera y que lo hace buscando lo que es mejor para la ciudad. DigiDog es uno de los 3 nuevos dispositivos presentados, al que se suman un rastreador GPS para automóviles robados y otro robot de seguridad de forma cónica. Por su parte, el comisionado Sewell aseguró que el despliegue de estos dispositivos será de manera transparente, consistente y siempre con la colaboración de la gente a la que sirven. Daniel Torres nos presenta un claro ejemplo de por qué se dice que la música es un lenguaje que no reconoce fronteras. Hace 20 años, Daniel Torres ingresó a la Escuela Superior de Música en el CENART. Posteriormente, en el 2007, se mudó a Argentina y a su regreso creó Dantor. Mis composiciones están muy vinculadas a ese proceso, ¿no?, que tuve de aprendizaje en Argentina, de escucha de músicas de Sudamérica. Y ya mi llegada en México, pues está más fuerte la impronta de la música mexicana, ¿no?, que en este disco de Olas Altas se alcanza a escuchar. Dantor está integrado por Israel Torres, Daniel Vadillo, Aaron Cruz, Iram Gris y como invitados especiales Alan Villanueva y Eray Farrera. Su estilo musical mezcla distintos géneros y han tenido diversas colaboraciones como Iraida Noriega. Yo me doy la libertad un poco de jugar y de experimentar con afinaciones abiertas. ¿Qué es esto? Es pensar que la guitarra, que generalmente está afinada en mi, la, re, sol, si, mi, que esté afinada en otras afinaciones abiertas. Entonces yo utilizo esas afinaciones para experimentar, explorar nuevas composiciones, y de ahí surgió justamente Olas Altas y Faro, estas 2 composiciones que están en esta nueva en este nuevo material discográfico. Este sábado 15 de abril la agrupación presentará en el Auditorio Blas Galindo del CENART su disco Olas Altas. Estas piezas recuerdan la infancia de Daniel Torres en las playas de Mazatlán, pero también lo vivido durante la pandemia. Por ejemplo, Faro, que es un tema muy melancólico, muy íntimo, muy profundo, lo compuse en un momento mientras yo estaba con COVID y mi papá también con COVID en el cuarto de al lado. Y yo viendo a mi papá que el COVID lo estaba noqueando, ¿no? Entonces, fue como un tipo de dar esta sensación de como el faro te ilumina por unos segundos y después se va de vuelta y te ilumina, como esta cuestión un poco de añoranza o de sentido de pérdida. Posterior a su presentación en el CENART, Dantor estará el domingo 23 en el Museo José Luis Cuevas y el sábado 29 de abril en Xochimilco. Noticias 22, Alberto Aranda. Y nos despedimos con música, un artista muy ponderado, admirado por Leopold Mozart, que pues era un gran conocedor, además de gran violinista. Además de papá de uno de los genios Casi indiscutibles de la historia universal de la música. En 1722, un 12 de abril, nace Pietro Nardini, el personaje al que nos referimos esta noche. Quizás su nombre no le suena tanto porque era la época de Leopoldo Mozart, pero era la época de Boccherini, era la época también de Farinelli, de los grandes compositores italianos. Él
Él, Nardini, se abocó de manera particular a la música de cámara, a la música de cuerdas, dejando un legado muy importante. Además, fue académico y heredero del estilo musical de Tartini, Giuseppe Tartini, otro de los grandes de la época, encargado precisamente Nardini de difundir su trabajo. Y bueno, pues un virtuoso en un mundo de virtuosos como lo era la Italia del siglo XVIII, ¿no? Y así lo recordamos esta noche, no sin antes extenderles una invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre en Noticias 22. Buenas noches.